Muy buenos días. Les saluda Julio Lira, director periodístico del diario Gestión, que estaré a cargo de la moderación del debate de políticas públicas, costos y beneficios de las recientes medidas sanitarias. Evento organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, el diario Gestión e Intelfin. El evento busca generar un debate acerca de la conveniencia de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la segunda ola del COVID-19, tanto en el ámbito económico como en la salud, así como sugerencias para potenciales mejoras. Para ello, hemos convocado a líderes de opinión con diferentes enfoques y especialidades, que nos compartirán sus reflexiones y tendrán una discusión que consideramos enriquecedora para todos. Saludamos también a todas las personas que están conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir en esta mañana será tener 2 rondas de comentarios de los panelistas, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes. Les recuerdo a los participantes que podrán acceder a la constancia por este evento, para lo cual, al terminar el mismo, les pediremos respondan una breve encuesta. A continuación, vamos a dar inicio a este debate de políticas públicas, empezando por dar la bienvenida a cada uno de nuestros destacados panelistas. Nos acompañarán esta mañana Alfredo Torne, economista, exministro de Economía y Finanzas, socio principal de la consultora Torne y Asociados. Yanis Seinfeld, economista y consultora especializada en políticas públicas, directora ejecutiva de Videnza Consultores. Carlos Paredes, economista, socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría, expresidente del directorio de Petroperú y es jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía. Y Antonio Quispe, médico epidemiólogo y estadístico, consultor en el sector público, Ministerio de Salud, y privado, con experiencia como docente e investigador de la Universidad Continental. A todos ellos, estimados panelistas, le agradecemos haber aceptado nuestra invitación y participar en este evento. Les recordamos que vamos a realizar 2 rondas de intervenciones. En la primera ronda, que vamos a dar pase a continuación, es una ronda de comentarios a cargo de cada uno de ustedes, y quisiera comenzar con esta primera pregunta para que ustedes agreguen otras reflexiones, además de la pregunta que les voy a hacer. ¿Creen que las medidas adoptadas tendrán la efectividad que se espera tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito económico? En primer lugar, empezaremos con Alfredo Torne y seguiremos con el resto de los invitados. Cada uno de ellos podrá hacer un comentario no más de 8 minutos. Adelante, por favor, Alfredo. Muy buenos días Julio, buenos días Carlos, buenos días a mis colegas, Yanis, que es buena amiga. Primero quisiera agradecer a los organizadores, sobre todo a Carlos, gran amigo, y a Julio, también gran amigo, y a las instituciones que nos patrocinan hoy día, Gestión, Intelfin y la Universidad Continental. Yo me imagino que mis colegas van a hablar de muchos temas, y yo quisiera, para centrar al menos mi intervención, centrarme en 3 temas que creo que son críticos. El primer tema es cómo vemos la economía después de la cuarentena que se dictó hace unos días, y quisiera hablar un poco y comparar con la cuarentena anterior. En segundo lugar, yo quisiera hablar de cuáles son las sorpresas positivas y negativas de la cuarentena anterior, con la idea de no repetir los errores y copiar en lo que se acertó. Y por último, quisiera hacer la pregunta, que no sé cuánto tiempo tendremos, es ¿qué queda después? Muchos hablamos y comparamos los niveles de la economía con respecto a las prepandemias, y queda la pregunta, al menos a mí me queda la pregunta muy fuerte, de si es que en algún momento vamos a regresar a la normalidad, o si es que la economía que vamos a ver más adelante es una economía que será totalmente distinta a la que conocimos. Hablemos un poco de los efectos sobre la economía.
Nosotros pensamos que esta cuarentena es más leve de la que habíamos visto en marzo, abril del año pasado. Y nuestros estimados inicialmente, antes de la cuarentena, eran de que el PBI iba a rebotar en 9.7% este año. Eh, Anoche hemos revisado este número y pensamos que esto va a ser alrededor del 7% en 2021 y estamos elevando el 2022 a 7.2 de 5.4 y mantenemos el 2020 en menos 11.7. Lo primero es que pensamos que la cuarentena tal cual está planteada por el gobierno es como casi regresar a la fase 2, fase 3 de lo que teníamos en la cuarentena anterior. No es regresar a marzo, abril. En ese sentido, hay muchas operaciones y muchas actividades que se han dejado abiertas. La economía no está al 100% cerrada y esto lo que permite es que permite mayor actividad y obviamente permite que la economía siga operando a esos niveles. Entonces, para nosotros, regresar a esos niveles significa un crecimiento del 7% este año. La duda, y me imagino que todos tenemos la misma duda, es si la cuarentena va a durar 15 días o va a durar más de 15 días. Por el momento, asumimos que va a durar 15 días y que más adelante pasaríamos a una estrategia mucho más focalizada de cuarentenas regionales, focalización, mayores pruebas y esencialmente cercar el virus. Esperemos que eso sea lo que siga y que no sigamos en una cuarentena rígida. Lo que sí sabemos es que cuando la actividad económica, y esto viene de los estudios de Europa, de que cuando la actividad económica supera el 70%, los niveles de infección aumentan sustancialmente. Y nuestra economía claramente está muy por encima de los niveles del 70%. Pero hay dos factores que, en mi opinión, justifican ser cautelosos en las estimaciones del PBI. La primera es la cero prevalencia. Hemos llegado a agosto, llegamos con niveles de infecciones que cubrían a casi el 50% de la población. Entonces, eso de alguna manera es un seguro que cargamos. Es cierto que hay otro 50% que no fue infectado y que puede ser infectado, pero ciertamente tenemos ahí una protección. La segunda es mirando los números que acaban de salir, de hecho esta semana de Europa, todo el mundo pensó que la segunda ola en Europa les iba a pegar muy fuerte. Sin embargo, cuando vemos el cálculo trimestral, Europa solamente cayó en 0.7% en el cuarto trimestre, trimestre contra trimestre, o 2.8% si lo anualizamos. Entonces, vayamos a ver qué significa el 7% que esperamos. Si nosotros tomamos el PBI de diciembre del 2020 y lo comparamos al promedio de todo 2020, tenemos que el PBI del diciembre de 2020 está 10.4 puntos porcentuales por encima del nivel del promedio del 2020. Es decir, ya en diciembre nosotros habíamos crecido casi 10 puntos porcentuales. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a crecer al 7%, estamos diciendo que en algún momento del año la economía se va a contraer y se va a contraer más o menos en 3 puntos porcentuales. Y nosotros pensamos que esos 3 puntos porcentuales los vamos a perder en la primera mitad. De hecho, si calculamos, si hacemos el cálculo trimestral como se hace en Europa, en Estados Unidos, en el promedio del primer trimestre, nosotros estaríamos esperando una contracción promedio, trimestre a trimestre, ajustado por factores estacionales y a tasa anual, del 12%, y después un rebote de casi 14%. Veamos el segundo punto que quiero tratar, las sorpresas negativas y positivas. Yo creo que
esta cuarentena merece un balance mucho más detallado de lo que voy a decir en este momento, pero simplemente quiero soltar alguna de mis ideas. Yo diría que la mayor sorpresa negativa de la cuarentena anterior fue la falta de apoyo al consumidor. De hecho, cuando vemos los datos de componentes de demanda, el consumo privado fue uno de los que más cayó. Y esto tiene que ver con nuestra, yo no creo que diría incapacidad, pero nuestra dificultad para entregar los bonos. Estamos entrando al tercer bono, sin embargo, todos sabemos que ha sido un horror la entrega de los bonos, no hemos llegado a muchas familias y ciertamente no estábamos preparados, hemos utilizado el Banco de la Nación, hemos visto las colas en el Banco de la Nación y creo que lo que esto significa es que no les hemos podido dar un colchón, sobre todo a la población vulnerable, para que ellos puedan enfrentar esta cuarentena rígida que tuvimos entre marzo y abril. Un hecho lamentable, y creo que Janice lo sabe, es de que tampoco teníamos un seguro de desempleo. Entonces, aquellas personas con niveles de ingresos bajos que vieron perder sus puestos, obviamente tuvieron que hacer un ajuste de consumo muy importante. El tema del desempleo es uno de los temas, yo diría, más críticos que hemos visto. Y como digo, los bonos estaban orientados a precisamente ayudar sobre todo a las familias pobres a enfrentar ese riesgo y no lo pudieron enfrentar correctamente. Otros países han utilizado, como Estados Unidos, sistemas de soporte al desempleo y eso los ha ayudado a minorar la recesión. De hecho, cuando uno estudia las recesiones, lo más delicado de una recesión es la contracción del consumo y sobre todo lo que Keynes llamaba los espíritus animales que hacen que el consumidor sobrereaccione en épocas de recesión. Uno de los temas que a mí me preocupa mucho es que la economía probablemente que veamos después de esta crisis es una economía con mucho mayor informalidad, con un mayor desempleo y ciertamente con mayores niveles de pobreza. Uno de los temas que los analistas creo que han discutido poco es, por ejemplo, la tasa de participación laboral, que no es otra cosa que la razón entre la PEA y la población en edad de trabajar. Eso quiere decir, esto es la oferta de trabajo. Y lo que nos dice es que hay muchos trabajadores que antes trabajaban y que hoy día no están buscando trabajo y obviamente terminan de canillitas o terminan en un segmento informal o casi en la pobreza. La caída de este indicador lo que nos dice es que la oferta de trabajo se ha retraído y esa informalidad no está registrada en ninguno de los indicadores. La segunda sorpresa negativa, y aquí espero que Janice me ayude un poco, es nuestro sistema de salud. Estoy seguro de que muchos pensábamos que nuestro sistema de salud no era necesariamente ideal para enfrentar esta pandemia y que era uno de los grandes problemas que tiene la economía peruana. De hecho, cuando estuvimos en el gobierno de Kuczynski, propusimos una reforma integral del sistema de salud dentro de la Comisión de Protección Social porque sabíamos que era un problema. Para muchos, el tema es un tema de recursos y creo que efectivamente asignar más recursos a salud es algo que se justifica. Sin embargo, yo quisiera hablar de otro tema y yo pienso que lo que nos falta es una resiliencia de nuestro sistema de salud. ¿Qué quiero decir con la resiliencia del sistema de salud? Es esa capacidad que tienen los sistemas de salud que en épocas de crisis, como la pandemia, se puedan expandir y después en épocas de normalidad se puedan contraer. Un buen ejemplo es lo que se hizo con las torres de la vía panamericana, que de hecho también se construyeron en la época de Kuczynski, que se permitió expandir radicalmente la capacidad y la infraestructura del sistema de salud. Pero, sin embargo, lo que tenemos es que si tenemos, de hecho, 4 sistemas de salud
que no se hablan entre ellos. Tenemos el SIS, tenemos el Salud, tenemos el sistema de las Fuerzas Armadas y Policiales y tenemos el sector privado. Y entre ellos no hay comunicación. Y así no podemos seguir. Más allá de que superemos la crisis de sanidad, lo que necesitamos es precisamente un sistema de salud que tenga esta resiliencia de que en épocas de crisis se puede expandir, que el trabajador pueda ser cubierto, y hoy día tenemos una situación en la que no hay las prestaciones entre empresas, no hay la división entre el seguro y los prestadores de salud, y a la misma vez hemos declarado la universalización del sistema de salud y no podemos atender a toda nuestra población. ¿Qué queda? Y aquí este es el último punto que quisiera hablar. Muchos esperan regresar a la normalidad y yo pienso que eso no va a ser posible. Creo que hemos cambiado como país de una manera radical, hemos adoptado una serie de tecnologías, pero hay 4 indicadores que a mí me gustaría ponerlos en el debate y que creo que afectan el futuro de nuestro país. Uno son las medidas populistas que ha pasado el Congreso, y no solamente el Congreso, sino que también el Ejecutivo. La segunda es que de facto hemos perdido nuestra ancla fiscal. Teníamos una ancla fiscal, teníamos un espacio para enfrentar riesgos como los que vemos. Eso pues está muy complicado. Después tenemos un dramático aumento en la tasa de ahorro privado, lo cual quiere decir que nuestras familias están gastando mucho menos de lo que gastaban antes. Y por último, en cuarto lugar, tenemos un gran superávit en la balanza de cuenta corriente, lo cual nos dice nuevamente que nuestros niveles de actividad están por debajo de donde deberían de estar. Y después tenemos el aumento de la informalidad laboral. Tanto la tasa de ahorro como el superávit en la balanza de cuenta corriente nos dicen que en algún momento el siguiente gobierno debería de pensar en un programa de reactivación económica que incluya una serie de elementos, que incluya obviamente la obra pública, y podemos discutir. Yo he escrito sobre eso y podemos discutir más adelante. Pero el más importante son los otros 3 temas. Y en mi opinión, lo que nos dicen es que lo que realmente está cayendo y nos debería de preocupar es nuestra tasa de crecimiento potencial. Hoy día esa tasa de crecimiento potencial está cayendo de una manera vertiginosa, producto de estas contrarreformas que se han hecho, producto de que en algún momento vamos a tener que hacer un ajuste fiscal para regresar a la normalidad. Y esto lo que significa es que, a no ser que nos comprometamos a hacer reformas tanto fiscal como estructurales, es difícil regresar a esos niveles de crecimiento del 5% que hoy día nos plantea el MEF para el periodo 2022 a 2026. Creo que lo que calculamos nosotros como empresa es que esa tasa de crecimiento potencial hoy día está alrededor del 2%. Bueno, muchísimas gracias y gracias por su paciencia. Gracias, Alfredo. Y ahora hemos visto la visión de Alfredo, desde la visión de Alfredo Tormes como economista, de lo que estamos enfrentando y de las medidas que se han puesto en marcha. Ahora, desde la visión de las políticas de salud, como te referiste en el tema, tendremos la intervención de Yanis Seinfeld, ¿no? Economista y consultora especializada justamente en políticas públicas en esta área, y directora ejecutiva de Evidencia Consultores. Adelante, Yanis, tienes 8 minutos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos, Guayo, por la invitación, a todos los que nos ven el día de hoy. Efectivamente, yendo a tu pregunta, Julio, de cómo, digamos, de si es que sentimos que estas medidas van a tener la efectividad que se espera, ¿no? Tanto sanitaria como económica. Yo quisiera empezar por el tema sanitario en este caso. Creo que estamos en una situación muy crítica, donde el número de fallecidos estaba aumentando significativamente. De acuerdo a las cifras del SINADEF, ya superamos los 100.000 fallecidos, que es realmente dramático.
Estábamos en una situación donde las camas hospitalarias básicamente están ya ocupadas, hay una restricción de oferta fuerte, lo mismo sucede en las camas UCI, ¿no es cierto? Hay listas de espera en las camas UCI y la positividad de las pruebas moleculares ha estado en aumento. Está por encima del 15%, la OMS recomienda salir de cuarentenas cuando por 14 días está en 5% o menos. Entonces, en esas circunstancias, digamos, la alternativa de no entrar a cuarentena era muy difícil, ¿no? Lo han hecho otros países, los países más ricos se pueden dar el lujo de tener cuarentenas más estrictas, es el caso de Inglaterra, es el caso de Israel. Los países vecinos como Chile y Colombia tienen restricciones menos severas, ¿no es cierto? Porque justamente no pueden resistir, digamos, cuarentenas muy estrictas. Entonces, esta cuarentena para nosotros también es un poquito más acolchonada porque ya se sabe que también cuarentenas muy estrictas no tienen esos resultados esperados porque justamente la gente no resiste, ¿no? Y estamos en una situación donde la gente y las empresas están en una situación más difícil aún que en marzo. ¿Cómo hacer para que esta cuarentena sea más efectiva? Yo creo que el tema fundamental es volver a pensar o repensar en el primer nivel de atención. No pensamos suficiente, no le damos la importancia, no consideramos, perdón, discúlpenme, no consideramos realmente la importancia que tiene este primer nivel de atención para poder servir de una atención que impida que lleguemos a una situación hospitalaria. Quiero simplemente comentarles que de acuerdo a la expectativa de un sistema de salud adecuadamente estructurado, este primer nivel, que es la atención ambulatoria, es la atención a la cual el ciudadano recurre, digamos, en primera instancia, porque debería de estar más cerca de la casa, porque debería, digamos, de saber cuál es el médico que lo va a atender ahí. Este primer nivel debería de resolver entre el 80 y 85% de la demanda que tenemos los ciudadanos. Y solamente debería de ir subiendo al segundo y al tercer nivel un porcentaje mucho más reducido, ¿no es cierto?, de aquellas complicaciones que no se pudieron resolver en ese primer nivel. En el caso peruano, ese primer nivel es muy débil, es muy, muy débil. Para que ustedes tengan una idea, tenemos más o menos 17,000 establecimientos de primer nivel, pero 1 de cada 2 no tienen médico. Y esto incluso es por normativa, porque el primer nivel no se considera, digamos, que no se le da la potencia que debería de tener. Y en este caso, digamos, de la pandemia, este primer nivel debería de tener no solamente, que es fundamental, médicos capacitados, sino también la oxigenoterapia. Porque ya hemos visto y hemos aprendido que muchos casos se pueden resolver si es que tienen terapia de oxígeno a tiempo. Y eso no solamente salva vidas, sino que evita la congestión en el sistema hospitalario y los costos y que implican, digamos, que una persona llegue al hospital a ser internado o incluso entre a UCI. Entonces, si tú me preguntas cómo hacer para que esta cuarentena sea efectiva o sea más efectiva, yo te diría que sin duda hay que replantear lo que estamos haciendo para que el primer nivel sea realmente el punto de entrada al sistema y que los ciudadanos podamos saber a dónde tenemos que ir en ese primer caso, digamos, tener
tener oxímetros, tener oxígeno y que se pueda tratar de resolver en ese primer nivel. El otro tema que me parece fundamental es el tema presupuestario. El sector salud históricamente ha tenido un presupuesto por debajo de lo que se estima necesario. ¿Ok? 2020, el MINSA ha hecho estimaciones de cuánto cuesta brindarle a cada ciudadano el plan de beneficios que el Estado promete, digamos, ¿no es cierto? El plan de beneficios que debería de recibir todo ciudadano. Y lo que vemos es que en relación a lo que se financia actualmente hay una brecha significativa. ¿Qué haría, no es cierto, que casi la mitad de los afiliados al Seguro Integral de Salud no estén cubiertos? ¿Ok? Entonces, este financiamiento es insuficiente para garantizar el aseguramiento. Pero en estas condiciones, el financiamiento es insuficiente para garantizar una adecuada protección del sistema frente al COVID. No se está presupuestando suficiente y llama la atención que el año pasado, en el 2020, hayamos tenido un presupuesto que fue creciendo, digamos, a lo largo de los meses y que terminó con un presupuesto de 27.000 millones. Y en el 2021 se presupuestaron 20.000 millones, como si realmente las demandas, ¿no es cierto?, que tenemos en medio de la pandemia vayan a disminuir. Entonces, tenemos un presupuesto que no responde a las necesidades y que se va incrementando a través de DEUs de la manera más ineficiente posible, porque no permite una adecuada planificación, no permite una adecuada inversión en estos primeros niveles de atención, ¿no es cierto? Y genera mucha incertidumbre. Entonces, yo me centraría en esos dos temas para que realmente haya mayor efectividad. Primer nivel de atención, que tenga oxígeno, que tenga médicos capacitados, que tenga médicos protegidos, ¿no es cierto? Y un presupuesto que pueda responder a una planificación adecuada. Un tercer tema, y con esto termino, me sorprende que todavía no tengamos campañas de comunicación masivas. Es importantísimo que las personas escuchen una y otra vez los temas que son fundamentales para que se eviten los contagios, para que estemos lo más protegidos. Estos son una serie de medidas que tienen que ser constantemente recordadas. Uso de la mascarilla adecuado, distanciamiento social, lavado de manos, ambientes no concurridos, ¿no? Evitar aglomeraciones, etcétera. Y esto tiene que llegar a través de una campaña masiva a las distintas regiones del país con las adaptaciones que sean necesarias. Pero me parece que eso es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, Yanis, por tus reflexiones, y creo que con estas tres propuestas que has hecho donde poner atención, ¿no? A nivel tanto del primer nivel de atención, el tema de un presupuesto, ¿no? Adecuado, ¿no? Y la necesidad de campañas masivas. Ahora volvemos a la parte de la visión económica, propiamente dicho, con la participación de Carlos Paredes, economista, socio fundador de Delfín y uno de los organizadores de este evento. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Julio, y buenos días con todos. Gracias a los colegas panelistas por sus comentarios y su tiempo. Yo quiero señalar que concuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Yanis y Alfredo, y espero con atención lo que va a decir Antonio. Quisiera, para empezar con
la economía todos sabemos está muy golpeada. La cifra de alrededor del 12% de caída para el año pasado que plantea Alfredo, es algo, ¿no? Menos 11,7, dice él, es algo a lo cual estábamos resignados ya hace un buen tiempo, y coincido con él. Dado que para este año la caída del PBI de febrero y de marzo probablemente van a ser, las caídas van a ser mayores que lo previsto, ¿no? Él ajusta su crecimiento para este año, lo baja y parece que lo sube para el siguiente año. Creo que ojalá que se cumpla lo que dice Alfredo. Yo creo que está siendo optimista. Pero ojalá que se cumpla, que él tenga razón y yo no. Creo que el dinamismo de la economía va a estar golpeado no solamente por el COVID, sino por el calendario electoral y por todo este tema del populismo y desde el Congreso, básicamente desde el Congreso, que nos está afectando a todos. Hoy día leía en Gestión temprano en la mañana que ya dieron los primeros pasos para tener una línea aérea nacional de 100% por propiedad estatal, como si esto fuese lo realmente importante discutir y proponer en una situación como la actual. Creo que lo que puede venir del Congreso en lo que resta de este periodo y en el siguiente pueden hacer mucho daño a la economía, pero y eso va a afectar los espíritus animales y eso va a frenar la inversión, además del miedo a firmar, el miedo de ejecutar obras públicas. Ya lo estamos viendo. Ayer o antes de ayer se hablaba que la inversión pública en enero había sido menor que la prevista. Entonces no veo por dónde puede venir esta reactivación en el corto plazo. Lo que tenemos que evitar es que a largo plazo se reduzca el dinamismo de la economía. Y la cifra que dio Alfredo, pensar que el PBI potencial, el crecimiento potencial puede estar alrededor del 2%, bueno, para mí eso es terrible. Y ahí sí no soy tan pesimista como Alfredo. Y ojalá, ahí para invertir las cosas, ojalá Alfredo se equivoque y yo no. Con respecto a las medidas del COVID, ahora para enfrentar el COVID, yo coincido mucho con Yanis, no sé si por las mismas razones, pero coincido en que era muy difícil no decretar la cuarentena. Saludo que la cuarentena no se haya decretado de forma generalizada para todo el país y que haya habido algo de focalización. Y que sea una cuarentena no tan estricta como lo estamos viendo con los millones de pases laborales que se están aprobando y el no cerrar todas las actividades. Como dijo Alfredo, no estamos regresando a la fase 1 de marzo a abril del año pasado. Y creo que tenemos que ser, y acá coincido con Yanis, esto debió verse como el primer paso de una gran campaña comunicacional. El decretar la cuarentena, con todo el costo político, económico y social que eso implica, era un hito para tratar de afectar el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? Creo que lo que tenemos que fomentar es más responsabilidad de parte de todos nosotros en nuestro comportamiento diario. Y el campanazo que era la cuarentena debe ser aprovechado para tener una comunicación muy fuerte, en el sentido de que tenemos que cuidarnos y si no nos podemos morir. Y ser crudos, ¿no? Yo lo he escuchado mucho a Antonio en las redes, quien no lo ha hecho, y
uno lo escucha y de ahí se va a tomar un ansiolítico, ¿no es cierto? Y creo que parte de esa campaña tiene que ser tener a gente que conoce el tema y conoce el peligro y que lo comunique, como lo hace Antonio. Creo que se tiene que incentivar un cambio en las personas, y esto se logra a través de comunicación. Este es un país medio extraño, es un país donde no se cumplen las leyes, no se cumplen las normas, y creemos que los problemas los arreglamos con normas y leyes que no se cumplen. Ahí hay un problema que tenemos cognitivo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos este problema, bueno, tenemos una ley, oye, pero las leyes no se cumplen. Entonces, creo que hay que apelar a la razón, a las decisiones de las personas en base a información y a la comunicación. Que no puede ser una información fría, no puede ser más de lo mismo. Sí creo, y acá el gobierno y el ejecutivo puede ser mucho más efectivo en comunicar. Está un poco ausente del plano comunicativo. Pero eso podría ser una gran diferencia. Haber dictado una cuarentena mucho más fuerte, como de repente la que proponen muchos médicos, creo que no habría funcionado, porque no se cumple. No propongamos cosas que no se cumplen y que generan más daño. Ya lo hicimos el año pasado y fue un desastre. Entonces, saludo que esta vez no se haya hecho lo que se hizo y no lo que pasó en el 2020. Hay un tema que está ausente hasta ahora en la discusión, que es la vacuna. Creo que la vacuna es esencial. Todos sabemos que es lamentable lo sucedido el año pasado en materia de la vacuna, ¿no? Que lleguemos a la segunda ola sin vacunas. Al margen de quién haya sido responsable o quiénes hayan sido los responsables de esto, de cómo se nos mintió, creo que ahora es indispensable que movilizarnos en torno a la vacuna. Creo que los esfuerzos, y los conozco de cerca, que está implementando el gobierno en esta materia son muy loables, pero nuevamente el tema de comunicación es muy importante. He conversado con mucha gente que tiene dudas de vacunarse y hay varias campañas en contra de la vacuna. Creo que este es un tema en el cual hay que ser mucho más proactivos, ¿no es cierto? Hemos visto cómo algunos países avanzan rápidamente con la vacunación. El caso de Israel es impresionante. Mirando a los siguientes meses, creo que este es un tema central para tratar de enfrentar el problema sanitario que tenemos y económico. Pero el mensaje es simple: cuidémonos, que ya casi sobrevivimos, ¿no es cierto? Ya no muramos en la orilla, ¿no? Tanto nadar para morir en la orilla. Esa comunicación tiene que ser bien transmitida, y la orilla, ¿no? La playa, el lugar seguro es la vacuna. Entonces, creo que ese es un tema que enfatizaría de manera importante. Con respecto a la parte económica, creo que hay que seguir en el Ejecutivo tapando los autogoles que trata de hacer una línea desde el Congreso, e incluso gente dentro del mismo Ejecutivo, tratar de promover la llegada de los bonos a la población más necesitada, y en la medida de lo posible
no desincentivar la inversión más en el país. Ya es suficiente con el contexto que nos ha tocado vivir como para que se aprueben normas y se hagan comunicaciones desde el Estado, que lo único que hacen es desincentivar la inversión y frenar la reactivación. Ahí lo dejo, Julio. Gracias, Carlos. Coincide con un punto que se había mencionado anteriormente, la necesidad de la comunicación, y has puesto el foco en una estimación que es clave para la economía, ¿no? El PBI potencial, ¿no? Justo a propósito de un comentario de Alfredo, y creo que en la segunda ronda, quizás con las preguntas, podamos explayarnos un poco más de eso. Y ahora, como el propio Carlos había mencionado estas oportunidades durante su intervención, tenemos la presentación de un médico epidemiólogo y que también es estadístico, el doctor Antonio Quispe, que es docente e investigador de la Universidad Continental y también consultor en el sector público. Él es el lado de la epidemiología, ¿no? Y especialista en el tema, nos va a dar su visión justamente sobre las medidas, ¿no? Qué tantos resultados se pueden esperar, ¿no? Y su percepción del problema que estamos enfrentando ahora con la segunda ola. Adelante, Antonio. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad de comunicar, gracias por la oportunidad de presentar en el panel con tan decididos panelistas, y de inmediato paso a hacer una pequeña presentación que justo me va a permitir sustentar los argumentos que voy a plantearles para efectos de analizar los costos y beneficios de las medidas recientes implementadas por el gobierno. Una de las cosas que tenemos que entender es las lecciones las tenemos que aprender de aquellos países que han logrado controlar a las nuevas variantes. ¿Por qué es esto importante? Porque no es el mismo virus de la primera ola. Es un virus más contagioso, es un virus más letal, es un virus mucho más difícil de controlar. Por ende, ahí nomás ya cualquier medida que sea más laxa que la que se usaron en la primera ola cae en desactualización y estamos obligados a actualizarlos. Entonces, en primera instancia, noten ustedes de que el Reino Unido multiplicó su cantidad de casos de su primera ola comparado con la ola más reciente por 8. Y recién entonces han decidido implementar una cuarentena estricta para poder controlar semejante problema y crisis sanitaria. Canadá lo aumentó por 5, Alemania no esperó a que le pasara lo que pasó al Reino Unido e implementó una cuarentena estricta y está sufriendo las de Caín para controlarla. Y Alemania es Alemania, estamos hablando del país, uno de los países más ricos del mundo, con la mayor concentración de la farmaindustria, con toda la información y con toda la tecnología disponible a su alcance, y no está logrando controlar a esas nuevas variantes, por lo que su curva está que sube y baja, y todavía no puede hacerlo. Y eso es aplicando cuarentenas estrictas. ¿Qué pasa en los países que no están aplicando cuarentenas estrictas? Portugal, comparado con su primera ola, ha aumentado la cantidad de casos por 12. España lo ha aumentado por 8. Y luego recién de volver a esa implementación de cuarentenas focalizadas, España por fin está viendo la luz y acaba de doblar su curva hace un par de días. Ojalá se mantenga, no sabemos si lo va a mantener. Entonces, de ahí nada más tienes una primera lección, que es lo que estamos promoviendo. La toma de decisiones basadas en evidencia. Que si tú ignoras a la ciencia, te va a ir mal. Y no podemos a estas alturas del partido, habiendo aprendido tantas lecciones, habiendo aprendido de primera mano, en una primera hora tan dolorosa, volver a cometer el mismo error de ignorar a la ciencia y seguir tomando decisiones basadas en ocurrencias. Entonces, partiendo de esa primera premisa, la recomendación es cuarentenas estrictas. ¿Qué más viene de las lecciones de los países que han logrado controlar a las nuevas variantes? El uso de respiradores en vez de uso de mascarillas de tela. Alemania se ha dado el lujo de decir por ley, a partir de ahora, toda su población va a usar las FFP2, que son los respiradores más caros, que ni siquiera nuestros intensivistas los tienen. Masivo, ¿eh? Tanto cuestan las vacunas, las mascarillas ahora son muchísimo más baratas. Una intervención que el gobierno podría dar de la noche a la mañana si quisiera es comprar millones de respiradores, KN95, que son los más baratos, y distribuirlos en masa a la población. Solamente poniendo una barrera física a las personas van a estar mejor protegidas. Sabiendo que las vacunas llegan en septiembre, esa intervención que no se haya dado es un graso error. Otra de las cosas que la gente habla mucho, ¿no? Las vacunas, sí, que cuando vengan las vacunas no vamos a solucionar problemas. Mentira. Los países ricos tienen millones de vacunas. Canadá tiene tantas vacunas como para vacunar 5 veces a toda su población. Mira cuántos meses le está demorando. Tenían vacunas en diciembre.
Ya terminó febrero, no llega ni al 0.05% de su población vacunada. Reino Unido, que tiene esa curva horrible que llegó a multiplicarse por 8 y que recién acaba de doblar, no llega ni al 0.6% de su población vacunada después de 3 meses de vacunación. ¿En qué cabeza cabe que el Perú lo va a hacer mejor? 2 dedos de frente, por favor. La tasa de positividad se ha incrementado de 4.2 por 8 en 12 semanas a 22.1%. ¿Qué significa eso? Que haces 100 tamizajes, ahora 1 de cada 5 te da positivo. Y esto es usando pruebas moleculares que ahora sabemos son arrojan mucho más falsos negativos que antes. Porque cuando fueron diseñadas con 3 targets, el virus ya mutó 1. Si detectas 2 de 3, tienes más falsos negativos. ¿Qué estamos observando? Que en la familia sale uno positivo, todos los demás salen negativos y todos tienen la enfermedad. ¿Qué les estamos diciendo? Si alguien ya tiene síntomas y sale negativo, ese negativo no descarta la enfermedad. Y si uno lo tiene en la casa, todos lo tienen, porque para cuando te des cuenta, ya todos están infectados. La tasa de hospitalización en el Perú se reventó llegando a picos de la primera ola en solo 2 meses. Nos costó 5 meses llegar a la capacidad hospitalaria en la primera ola. Mira el monstruo que estamos enfrentando y tenemos que tomar conciencia de que esto no va a cambiar. Si miramos las tasas de UCI, hace rato que superamos los picos de la primera ola. Y estamos en este juego macabro de mientras una región colapsa, movemos recursos a esa región para que puedan tener la posibilidad los médicos de seguir salvando vidas. Si tú no tienes camas UCI disponibles, literalmente los pacientes se mueren en la puerta del hospital. Y no hay un solo hospital en el Perú con camas UCI que no tenga una lista de espera que supera los 50 pacientes esperando. Y mira cómo la maldición de la primera ola es que hemos aprendido a salvar vidas. Nuestras tasas de ocupación de UCI son ahora mayores que en la primera ola. Los pacientes antes se morían el 100% cuando empezó la primera ola, logramos bajar el 50%, ahora tenemos tasas de ocupación en UCI que superan los 30 días. Antes se liberaban en 12. Somos culpables de nuestro propio éxito salvando vidas. Ahora, las pocas camas que tenemos nos duran más ocupadas. Las tasas de SINADE, hoy día, ya habían roto el récord de la primera ola. Esta rata está truncada 2 días antes, porque el último día no sirve como conteo. Mira cómo en los últimos 2 meses, hemos crecido tan acelerados en los conteos de fallecidos que ahora vamos a romper el récord de la primera ola, que nos tomó 6 meses, 5 meses en llegar. Esto se describe como el crecimiento acelerado, y esta curva vendría a ser la raíz de la curva de Portugal. Entonces, no es que seamos alarmistas, somos estadísticos, somos epidemiólogos, esto conocemos todo el día. Mi doctorado es en epidemiología y control de enfermedades globales. Literalmente soy un experto en pandemias. Entonces, cuando yo les cuento a ustedes de que vamos a tener una segunda ola mucho más mortal que la primera, es basado en proyecciones estadísticas. Las evidencias están ahí sobre la que quieres verlas. Si quieres taparte los ojos y no verlas, es otra historia. Pero lo que se viene, el diagnóstico es categórico y contundente. Se viene la peor crisis sanitaria de nuestra historia. ¿Cómo lo sabemos? Porque la peor fue la anterior. Y esta va a superar largamente a la primera. Ya teníamos 3, ya llegamos a 5. 5 regiones colapsadas que tienen mayor mortalidad que en la primera ola, que ya superaron su pico largamente. Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Tacna. Y Lima hace rato que lo superó, pero no lo contamos porque todo el tiempo paramos subiendo la calma. Mira, y dime cuántas de estas fueron priorizadas por el gobierno como nivel extremo. Fallamos miserablemente en la clasificación. ¿Por qué razón? Porque teniendo los indicadores epidemiológicos a la mano, les metimos indicadores económicos, les metimos indicadores culturales, les metimos cualitativos, y toda esta clasificación que era correcta, la diluimos y terminamos clasificando mal Huánuco, terminamos clasificando mal Lima. Había data de hospitales que no existían, o camas UCI que no existían, las contabilizamos como que si existieran. Somos pero tan malos contando casos que nuestro mejor indicador es contando muertos. Y ni siquiera especificando que es por COVID, sino por todas las causas. Y un sistema electrónico nacional como SINADE nos aporta el mejor indicador para seguir el rastro de la segunda ola, que es literalmente lo que pasó hace 4 semanas, hace 3 semanas.
Esto de acá es culpa del gobierno. El gobierno está jalado en comunicación. No solo está jalado, sino que en todos sus esfuerzos por hacerlo mejor, lo hace peor. La infodemia mata más que la pandemia misma. Los pacientes están tomando acitromicina por recomendación de una guía completamente desactualizada. La acitromicina da diarrea postantibiótica. Tú le das a un paciente que está desestabilizado en su medio interno, le das una diarrea postantibiótica, se muere. Lo engañan diciendo que la ivermectina lo protege, tomando un frasquito cada 14 días, sabiendo que ese frasco no dura ni 18 horas en su cuerpo. Se expone, se infecta, lleva el virus a su casa y mata a todos en la casa. Le están dando hidroxicloroquina, que aumenta el riesgo de paro cardiorrespiratorio. Están usando dexametasona como si fuera canchita. Hoy en día tenemos que enseñar a los pacientes cómo manejar balones de oxígeno en casa. Enseñarles qué es un manómetro, cómo meterle el agua al pocillo de agua, cómo comprar 3 balones para que pueda hacer los recambios, sino que se muera uno cuando estén cambiando de balón en balón, haciendo la cola, etcétera y etcétera. Este es el diagnóstico que advertíamos desde un inicio. La cuarentena anterior era laxa. La que estamos ahora no es laxa, es súper laxa, ni siquiera se le puede llamar cuarentena. ¿Cómo mides el impacto de la cuarentena? Lo mides en los indicadores de movilidad. Ustedes miran la primera ola, el primer martillazo, mira cómo cayó la movilidad. Todos los indicadores se fueron al suelo. Esto es una cuarentena que era laxa entonces, no fue estricta. El gran error fue que fue nacional, y eso sí estamos todos de acuerdo. Una de las principales lecciones de la primera ola es que el gobierno tomó una decisión basada en la mejor evidencia disponible, y en ese momento la mejor evidencia disponible eran cuarentenas nacionales. Ahora no. Ahora las evidencias te dicen que tienen que usar cuarentenas focalizadas, pero hay un apellido. ¿Cuál es el apellido? Estricta. Que si no se cumplen, son un saludo a la bandera, no tienen ningún impacto en la transmisión. Entonces, tenemos que entender que si no tomamos decisiones basadas en evidencia, no le estamos haciendo un favor a la economía. Es todo lo contrario. Estamos condenando a un impacto en la economía mayor y a largo plazo. Porque esta cuarentena no va a tener ningún impacto en la transmisión. Esta cuarentena va a durar meses. Y no solo va a durar meses, sino que ulteriormente vas a tener que despertar de tu letargo y vas a tener que hacerla estricta, porque no te queda otra. Esto es lo que debimos haber hecho. Esto es un verdadero semáforo de riesgo. Ni siquiera lo hemos inventado nosotros, ya estaba disponible en la literatura. Ese es el semáforo del gobierno catalán, que son los campeones en focalización de riesgo. Este semáforo se lo ofrecimos al MINSA, al CDC, el año pasado, en marzo. En marzo. Se sentaron en la noticia y nunca lo utilizaron. Ahora hemos vuelto a hablar de indicadores para semáforo, ya lo desarrollamos. Yo he pagado de mi bolsillo una página web para colocar este semáforo y que todos los alcaldes a nivel nacional puedan usar esta información para generar inteligencia sanitaria. Y este semáforo te dice cómo estás subiendo, y si te estás acercando de verde a rojo, estás fregado, tu curva está disparándose, y lo que tienes que hacer es cortar transmisión para que esto dé la vuelta, y baje en velocidad de transmisión y baje en incidencia. Y todas estas regiones están en súper rojo. Esta clasificación debió ser la primera, lo que presentó el gobierno la primera vez, no lo hizo. Esta es la estrategia. Esto es lo que estaríamos haciendo si tuviéramos un presidente convencido de que la única forma de evitar la peor crisis sanitaria en nuestra historia y salvar a la mayor cantidad de vidas es tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Qué es esto? Focalizar en zonas calientes en cada región. Libro de texto de epidemiología de Coquito. Esto te lo enseñan en el primer año de epidemiología. ¿Por qué no lo hacemos? Si tú focalizas en cada región, exploras la distribución del virus, vas a ver de que el virus no respeta distritos, no respeta fronteras. El virus no se para entre Miraflores y Barranco diciendo, uy, a Barranco no entro. Le importa un pepino los límites políticos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender la dinámica de distribución, que el virus lo portan las personas y focalizar en las zonas calientes. Cualquier región tú la puedes partir en zonas calientes y en zonas frías. ¿Dónde tienes que intervenir más? En las zonas calientes. ¿Qué cosas son? Las capitales de cada departamento.
¿Qué fue lo que no quisimos hacer y nos resistimos a hacer en la primera clasificación de riesgo? Poner a Lima como riesgo extremo. ¿Qué hicimos previo a la cuarentena? El peor error que ha cometido este gobierno. Facilitar la diáspora de las zonas de alta transmisión y que lleven el virus. En buses, en viajes por 8, 10, 14, 16 horas, todos a menos de 1 metro, contactos cercanos y continuos, en ambientes cerrados y concurridos, garantizando de que se infecten todos y cuando lleguen a casa no entren en aislamiento como lo haría en cualquier país civilizado. Y contagien a toda la familia. Este efecto lo vamos a ver en 3 semanas. Este es mi análisis de los costos-beneficios de la estrategia que ha implementado el gobierno. El beneficio dice, jura, de que prioriza la economía a la salud. Mentira, le está haciendo el peor daño que le puedes hacer. No hay nada más nocivo para la economía que hacer una cuarentena larga que más tarde vas a tener que incrementar en intensidad y que dure meses. Eso es la receta perfecta para una crisis económica sin precedentes. El exceso de muerte, hicimos una proyección a inicios de año, en la cual no sabíamos que el virus era 30% más letal, en la que no sabíamos que las vacunas no iban a llegar en enero, y en la que no sabíamos que el gobierno iba a meter la pata y en vez de tomar decisiones basadas en evidencia, implementar una cuarentena más laxa que la anterior. Y para ese entonces ya habíamos proyectado que íbamos a empezar el año con más de 400 fallecidos por día, que íbamos a terminar enero con más de 800, hemos terminado enero con más de 900. Y la curva es así. Mira, en el mejor escenario, en ese escenario conservador, sin tomar en cuenta la actualización de los datos, íbamos a tener una proyección de 500.000 de fallecidos a fin de año. La Doctor cuarentena Quispe, le queda dura más de 6 meses. Con esto Doctor termino. Quispe, ya. La cuarentena, así como está, va a durar más de 6 meses. La crisis económica le va a costar al país más de 30 puntos del PBI. La crisis política, porque está en riesgo las elecciones, es de que vamos a terminar febrero con más de 2.000 fallecidos por día. La proyección para finales de marzo son más de 6.000 fallecidos por día. ¿Realmente creemos que vamos a hacer unas elecciones con más de 6.000 fallecidos por día en este país? El costo social son a ser miles de familias enteras porque este virus no se lleva a una persona en tu casa. Se lleva familias enteras. Y eso no lo habíamos visto en la primera ola. Se lleva a la abuela, rompes el chanchito para salvar la vida a la abuela y no te queda plata para salvar la vida al papá, a la mamá. Ese balón de oxígeno que compraste lo terminas usando en la abuela primero, en el papá después, en la mamá después, en el hermano, en el hijo fumador, en el hermano obeso. Y los niños también se infectan. El sacrificio de la primera línea. Mira cuántos médicos han fallecido solo en el primer mes de enero. ¿Cuántos proyectamos que fallezcan para abril? Debemos dejar el negocio de las muertes y estar en el negocio de prevenir la mayor cantidad de muertes posible. Gracias. Gracias, doctor Quispe. Bueno, tenemos 35 minutos. Está previsto una segunda ronda, pero también hay varias preguntas de nuestros participantes. Así que, en aras de también nuestros participantes que han hecho preguntas a cada uno de los panelistas, voy a cortar la segunda ronda y pasar con las preguntas a nuestros panelistas para que así también en sus respuestas puedan hacer algunas acotaciones que quizás en su primera intervención ya no hubo tiempo de hacerlo. Le he dado más tiempo al doctor Quispe por la importancia de los datos que ha presentado y a cada quien juzgará, digamos, los mismos. Y voy a empezar con la primera pregunta para Alfredo Torne acerca de lo siguiente, ¿no? Te preguntan, Alfredo, si hubiera sido un ministro de Economía en estos momentos, al decidir por esta cuarentena 2021, ¿qué hubieras recomendado? A ver, yo creo que en algo que estoy de acuerdo con el doctor Quispe es que tenemos que ordenar un poco la estrategia. Y yo pienso que lo que yo no veo del gobierno, o sea, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con el doctor Quispe, pero donde yo estoy de acuerdo es que el mejor seguro para la economía es tener una estrategia muy definida
de atacar el virus. Y yo pienso que esa estrategia, y concuerdo con él, no la tenemos. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Quiero decir que los epidemiólogos como él, pues tienen que definir cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en el corto plazo y en el mediano plazo, y que deben determinar, también estoy de acuerdo con él, cuando logremos la inmunidad de rebaño con la vacuna, ¿no? O sea, tenemos que hacer una hoja de ruta que nos lleve a en qué momento vamos a realmente tener a la población protegida. Me da la impresión que el gobierno dictamina la cuarentena, no dice cuáles son las medidas epidemiológicas que va a tomar, no nos dice, no sabe exactamente cuándo llega la vacuna, no sabe cuál es la infraestructura logística que necesita para aplicar esa vacuna. Entonces, solamente lo quisiera poner como una anécdota que algún amigo asiático me dijo, cuando yo le digo, ¿por qué los asiáticos son tan exitosos? Y me dijo, porque nosotros diseñamos un plan y definimos los hitos que cada uno tiene que cumplir para que ese plan se cumpla. Nosotros, en este caso, y lo hicimos inclusive peor en la cuarentena anterior, los epidemiólogos no definieron el plan y cada 15 días nos iban extendiendo la cuarentena. Ahora, una vez definido eso, la estrategia económica tiene que ser una estrategia de control de daños y de cómo hacer para que la economía vuelva a retomar su ritmo de crecimiento una vez que las condiciones se normalicen. Pero eso no está, y eso es lo que yo haría. Yo haría lo que muchos han hecho, ¿cómo se llama? Un cuarto de guerra, como se decía en la Segunda Guerra Mundial, donde pondría a los mejores epidemiólogos, a los mejores economistas, que no tienen que estar necesariamente en el gabinete, sino buscar quiénes son los 5 mejores economistas, quiénes son los 5 mejores epidemiólogos, y los encierro en este cuarto. Y hasta que ustedes no salgan con una estrategia, pues no se mueven de acá, y esto funciona 24 horas al día, ¿no? Esa es una de las cosas que yo humildemente haría, sí. Gracias, Alfredo. La siguiente pregunta es para Yanis. Yanis, ¿cómo podríamos solucionar los problemas de acceso, cobertura, infraestructura de abastecimiento de insumos en el primer nivel de atención, donde tú has puesto el foco en parte de tus recomendaciones? Adelante, Yanis. Gracias, Julio. Sí, mira, yo creo que el tema de abastecimiento de insumos y de medicamentos es clave, ¿no? Porque si uno va al primer nivel de atención y no encuentra lo que necesita, pues al final terminamos todos en el hospital, ¿no? ¿Qué creo yo que se debe de hacer? Primero, toda la información de recetas y de inventarios tiene que estar en la nube, ¿no? Eso de tener compartimentos estancos y que cada unidad ejecutora funcione de manera independiente y se maneje, digamos, sin mirar al resto, no funciona. Entonces, toda la información tiene que estar digitalizada y en la nube. Y tiene que haber un operador logístico, una empresa o el sector público. Yo me inclino cada vez más porque es el sector privado, porque realmente el sector público viene intentando hacerlo muchísimos años con poco éxito. Un operador logístico como por ejemplo Funciona Salud, que recoge toda esta información, hace gestión de inventarios, hace gestión de almacenes y distribuye y redistribuye. Y esto es fundamental, porque de esta manera se hace una reposición, se podría hacer una reposición continua en función de las necesidades que ya se ven en la nube. Entonces, eso sería, digamos, para mí la solución. Primero información
Y segundo, un operador logístico que pueda hacer la gestión de los inventarios, distribuir y redistribuir. Ahora, yo quiero sumar dos cositas adicionales a esta pregunta, y es que la información en general es clave y tenemos muy poco acceso a información que permita la toma de decisiones. Y sí creo que eso es fundamental y es una de las razones por la cual empezamos tan mal la pandemia, ¿no? Sin saber dónde estaban las camas, sin saber dónde estaban los contagiados, sin saber cuántos fallecidos realmente tenemos distintas fuentes, no se sabe bien. Y ayer las personas que forman parte de Open COVID justamente señalaban que incluso esta información tiene errores muy graves que pueden llevar a toma de decisiones distintas a las necesarias. Y creo que también como país tenemos que hacer mucho trabajo en poder tener información en los 3 niveles, digamos, necesarios en el sector salud. A nivel de la prestación, es decir, en el establecimiento, ¿no? Empezando por historias clínicas electrónicas que no tenemos, y cuando no tenemos historia clínica electrónica, entonces la historia no viaja con el paciente, ¿no es cierto? Cuando a uno se le refiere a otro establecimiento de salud, tiene que volverse a hacer los análisis, todos los estudios que dan apoyo al diagnóstico. A nivel de gestión en el gobierno local y en la región, y a nivel de la conducción, digamos, nacional en el MINSA. Entonces creo que hay que hacer una tarea muy, muy grande en eso. Y finalmente termino, Julio, la intervención señalando que es importantísimo que las cosas que se hacen, el aumento de camas hospitalarias, de UCIs, habilitar las vías, etcétera, no se desmonten. Eso pasó entre la primera y la segunda ola. Pensamos que la segunda ola no venía con esa fuerza, se fueron desmontando lo que se había construido y en realidad nos damos cuenta que hace falta muchísimo más recursos para poder enfrentar esta ola. Muchísimas gracias. Gracias, Yanis. La siguiente pregunta es para Carlos Paredes. Carlos, después de haber escuchado las intervenciones de los panelistas, ¿no? ¿Cuáles son las tareas urgentes que consideras debe hacer el próximo gobierno en materia sanitaria? Adelante, Carlos. Sí, yo he escuchado con mucha atención a los panelistas y comenté mis coincidencias con los que me precedieron y dije que me imaginaba lo que iba a decir el doctor Quispe. Quiero empezar diciendo, bueno, esa es una visión que creo que refleja su mejor conocimiento sobre las pandemias, es un experto, yo no lo soy, pero hizo comentarios sobre la economía que creo que con los cuales no coincido. Y respecto a, ¿no? Tenemos a nuestro ministro de Economía que hace un tiempo, cuando no era ministro de Economía, se atrevió a hablar sobre que no habría una segunda ola. Entonces yo creo que zapatero a tus zapatos y hablemos de lo que realmente sabemos. Entonces sí creo que es importante tener expertos como el doctor Quispe señalándonos el peligro, pero creo que hay que cuidar mucho las cifras que se dicen, ¿no es cierto? 6.000 muertos diarios, son 180.000 muertos al mes, sobre 30 millones, 32 millones, esto es 0.6% de mortalidad al mes. Al año son 7% de la población. Es una cifra que no se ha visto en el mundo. Entonces creo que hay que tener cuidado con las predicciones. No es cierto, creo, que en alguna parte del mundo se haya empezado a vacunar
desde fines de octubre, porque la vacuna no estaba lista. Entonces, cuando se dice que hace 3 meses se está vacunando, no es correcto. Entonces, creo que hay que alertar sobre los problemas, pero hay que trabajar, como bien dice el doctor Quispe, sobre evidencia. Y la evidencia es que la primera cuarentena aquí no produjo los resultados que se buscaban. No se produjeron los resultados que se esperaban porque la gente no aguanta y la gente no cumple la ley. Una ley que va contra su supervivencia, ¿no es cierto? Entonces, seamos cuidadosos en no ver la evidencia y tratar de repetir cosas que no funcionaron y nos hundieron en la peor crisis económica y no evitaron que estuviésemos por meses en el peor lugar del ranking sanitario mundial. Entonces, trabajemos con evidencia. Creo que es muy importante para este y el siguiente gobierno 2 cosas. Uno, comunicar y promover que la gente sea consciente, internalice realmente el peligro que estamos viviendo para que de su propia conducta use las mascarillas, se lave las manos, tenga el distanciamiento social necesario, evite las reuniones con los amigos, ¿no es cierto? Todas las cosas que hay que hacer que son sentido común, hay que internalizarlos con liderazgo de este gobierno y el siguiente. Y lo otro es, nuevamente, y ahí creo que los 4 coincidimos, el tema de comunicación y promover la vacunación masiva. Yo creo que si trabajamos fuerte en eso, podremos tener éxito en tomar una medida más. No va a ser la panacea, pero es una medida muy importante que la ciencia nos brinda a toda la humanidad. Ahí lo dejo. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es para el doctor Antonio Quispe. Antonio, ¿cuál sería la estrategia para controlar la segunda ola y quizás una eventual tercera ola, considerando que a diferencia de los países del primer mundo, más del 70% de los ciudadanos trabajan en el sector informal y son los menos dispuestos a cumplir las cuarentenas estrictas? Te apelaría a tu capacidad de síntesis, Antonio, para poder hacer una nueva ronda de preguntas, porque hay varias que nos han alcanzado los participantes. Adelante, Antonio. ¿Antonio? ¿Antonio? Creo que se ha cortado la comunicación con Antonio. Mientras regresa, pasamos a la siguiente pregunta, que está dirigida a Alfredo Torne. Alfredo, ¿crees que las empresas podrían seguir y promover empleo mientras respetan los protocolos sanitarios? Hacen esta pregunta porque dicen que actualmente muchas empresas se quejan de que eso es imposible. Adelante, Alfredo. Mira, mi impresión es que sí, o sea, creo que lo que tenemos que pensar es que la economía, como lo mostraba Antonio Quispe en una de sus láminas, la economía va a fluctuar con niveles de actividad. Y esos niveles de actividad, detrás de esos debería haber ciertos niveles de empleo y de desempleo. Lo que preocupa son 2 cosas. Uno es de que aquellos que pierden el empleo o a nuestra población vulnerable, nosotros no les damos salvavidas de soporte. Entonces es ahí donde empezamos a ver deterioros de la economía. Entonces, si tuviésemos un mecanismo en la que si se baja el nivel de actividad, ayudamos a nuestros trabajadores, sobre todo a los vulnerables y a los pobres, para que puedan sobrevivir estos periodos en los que tienen menos actividad, pues de esa manera protegemos los puntos débiles de la economía. Y el otro tema que nadie ha discutido y me parece que cada vez se cae de maduro, es el rol de nuestro Ministerio de Trabajo. Me da la impresión de que este es un Ministerio de Trabajo que opera como si estuviésemos en pleno empleo. El Ministerio de Trabajo, cuando se lanzó la primera cuarentena,
le debió lanzar salvavidas al sector privado para que pueda reducir y ampliar su empleo de manera casi automática, es decir, permitirles, por ejemplo, no solamente las licencias sin goce de haber, licencias con goce de haber parcial, reducción de jornada laboral, etcétera, etcétera. O sea, un menú de posibilidades para que las empresas puedan ajustar sus costos laborales y de esa manera mantenerse a flote. A mí me parece que y la tercera que me parece que es crítica, es que, yo ya lo he dicho varias veces, deberíamos de tener en estos periodos un seguro de desempleo sobre todo para la gente de bajos ingresos, ¿no? Hay gente que tenía acceso a las AFPs, hay otra gente que tiene ahorros acumulados, pero hay mucha gente que pierde el empleo y no tiene de qué vivir. Y esa es la gente que entra a la pobreza, empieza a deteriorarse la economía familiar y nunca más van a poder regresar al empleo. Y lo que tenemos que hacer es protegerlas para que puedan regresar a trabajar y ser productivos. Me parece que estos tres elementos, bonos, seguro de desempleo y mayor flexibilidad laboral, deberían de estar presentes en una estrategia económica durante una cuarentena, ¿no? Gracias, Alfredo. Y antes de pasar la pregunta a Yanis, quiero comunicar a la audiencia que el doctor Quispe se ha tenido que retirar, ha tenido una llamada de urgencia, por lo tanto, por eso no nos va a poder acompañar en las preguntas. Disculpen, ya regresé, así que... ¿Ya regresó? Sí, Ya, sí. muy bien, muy bien. Entonces, le voy a repetir la pregunta que le hice, que es la siguiente, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia conjunta para controlar la segunda ola y quizás una eventual tercera ola? Considerando que a diferencia de los países del primer mundo, más del 70% de los ciudadanos en el país trabaja en el sector informal y son los menos dispuestos a cumplir cuarentenas estrictas. Adelante, doctor Quispe. Gracias por la pregunta, ¿no? Una de las cosas que hizo el presidente Biden cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos fue de inmediato nombrar un consejo de ciencia con rango ministerial. Y eso es lo que hace una persona que entiende el valor de tomar decisiones basadas en evidencias. Entonces, la única forma de poder lidiar con unas variantes que recién estamos conociendo, porque es una cosa como hemos hecho un borrón y cuenta nueva, todo lo que sabíamos del virus que vino de Wuhan, recién estamos volviendo a aprender con las nuevas variantes. Y todos los científicos estamos leyendo todos los días una cantidad enorme de artículos para poder generar información que alimente la toma de decisiones. Entonces, esta curva de aprendizaje, ustedes lo han visto, ¿no? No sabíamos si las vacunas funcionaban contra las nuevas variantes en los primeros estudios. No sabíamos si es que las mascarillas de tela protegían contra las nuevas variantes. Ya sabemos que no, usa respiradores. Las cuarentenas laxas funcionan contra las nuevas, no funcionan, usa cuarentenas estrictas y así sucesivamente. Y estas informaciones, esta velocidad de generación de evidencias está tan acelerada que estamos siguiendo el rastro de la segunda ola. Entonces, todo el tiempo vas a tener que tener gente y expertos actualizándose permanentemente para ponerte al día con las evidencias e informar tu toma de decisiones. Pero si estás actuando de espaldas a la ciencia, estás tomando decisiones con una probabilidad de error más alta, te vas a equivocar. Entonces, para poder enfrentar esa segunda ola, necesitas con urgencia tener gente, especialistas en este problema, para poder informarte a tomar las mejores decisiones. Entonces, hay dos cosas que deberíamos hacer y que no deberíamos postergarlas de ninguna manera. La primera es uso masivo de respiradores. Esa intervención por sí sola va a ayudar a cortar cadenas de transmisión. Y no lo estamos haciendo. Ahora te va a ser muchísimo más fácil comprar 20 millones de respiradores que 100.000 vacunas. Porque la cola por las vacunas es tan grande y acaba de salir la Sputnik, que es una noticia maravillosa. Ahora cómpralas pues. Mira los problemas de producción que tiene Rusia a su vacuna. Entonces, las vacunas, el mercado de vacunas está completamente saturado porque literalmente el mundo entero las está comprando. Y los países ricos han secuestrado toda la producción. Entonces, ¿qué tienes que hacer en la eventualidad de que las vacunas lleguen en septiembre? Y las proyecciones indican que la población peruana va a estar vacunada al 90% del 2024. ¿Qué tienes que hacer? Utilizar intervenciones que puedas implementar ya, ahora, para prevenir la mayor cantidad de muertes en la segunda ola. ¿Cuál es la única intervención que podemos implementar y no estamos implementando? El uso masivo de respiradores.
altamente costo efectivo y no lo estamos haciendo. ¿Por qué razón? Y tenemos industria que puede producirla, mira, pero nuevamente, si tú entiendes el valor de tomar decisiones basadas en evidencia, vas a tener implementaciones más costo efectivas. Y tanto nos preocupa la economía, pues tenemos que preocuparnos por interrumpir cadenas de transmisión de manera costo efectiva. Y en vez de apostar por una cuarentena que a la larga va a ser mucho más dolorosa, nos va a costar mucho más a la economía y nos va a costar miles de vidas peruanos y peruanas. Gracias, doctor Quispe. La siguiente pregunta para Yanis. Si sabemos que la solución está en el primer nivel de atención, ¿por qué no se invierte? Si esto va a ser favorable para la salud y economía. Se invierte sobre todo en lo que son recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Yanis. ¿Yanis? Perdón, Julio, estaba No, con adelante. el micro apagado. No, lo que te decía es que esa es una decisión, digamos, que tiene que venir a nivel político, ¿no? Y una cosa que no hemos hablado y que creo que es fundamental, claro, la COVID nos está consumiendo toda la capacidad de pensar en otras cosas, pero creo que es importante tener un equipo de personas que estén pensando en la reforma, digamos, de más largo plazo, ¿no? Que incluye todo este tema de mejorar y de repotenciar el primer nivel de atención. Y lo que hemos visto es que en el último quinquenio, claro, hemos tenido 10 ministros de salud y todo lo que implica eso para abajo en términos de viceministros, de directores generales, etcétera, ¿no? Entonces, las políticas que se desarrollan son muy poco, digamos, tienen muy poco tiempo para poder empezar a implementarse y no se avanza, ¿no? Y es más, se retrocede muchísimo. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Y creo que implica un acuerdo incluso entre partidos. Quien llega al gobierno tiene que poder implementar determinadas cosas que son fundamentales. Empecemos por la COVID. ¿Cómo va a ser el plan de vacunación? Tiene que respetarse. Tiene que respetarse lo que ahora se está diciendo, cuál va a ser la primera prioridad, ¿no? Que son los profesionales de la salud, los profesionales, los trabajadores de la primera línea en distintas cosas. En la segunda prioridad están los adultos mayores, están los maestros, etcétera. Son más o menos 5 millones de peruanos más, ¿no? Y en la tercera prioridad está el resto de ciudadanos. Eso tiene que irse respetando, porque si no, vamos a empezar con un gobierno y vamos a retroceder muchísimo en temas sanitarios. Entonces, creo que la respuesta es, necesitamos tener un plan de cambio en el primer nivel. Necesitamos saber qué se necesita, ¿no es cierto? Médicos, tecnología para historias clínicas, se necesitan medicamentos, se necesita repotenciar, digamos, los equipos, la infraestructura, y se necesita mantener la estrategia por varios años, digamos, por lo menos un gobierno, y seguramente se tendrán que hacer acuerdos entre gobiernos para poder hacerla sostenible. Y eso me parece que es fundamental. Gracias, Yanis. Para Carlos Paredes, y apelaré a su capacidad de síntesis, son 2 preguntas en uno porque el tiempo nos gana, para después terminar con el doctor Quispe. Carlos, una pregunta más de corto plazo es, ¿en cuánto tiempo se esperaría, ¿no?, que medidas estructurales, por ejemplo, en el primer nivel de atención, que tú también has hecho énfasis, se puedan dar? Y lo segundo es, que más de corto plazo, ¿cómo enfocar una adecuada campaña de comunicación? Adelante, Carlos.
Con respecto al primer nivel, yo coincido totalmente con lo que dijo Yanis. Yo no soy un experto médico, pero el tema de la oxinoterapia me parece muy razonable. El tema de promover que haya oxígeno en estos establecimientos, que parece que es algo con mucho sentido, es algo costoso, es algo que requiere una capacidad logística importante, y pondría mucho énfasis en trabajar en esas dos tareas en el muy corto plazo. Creo que es indispensable. Respecto a la segunda pregunta, que ¿me puedes recordar, por favor? Es cómo enfocar la campaña de comunicación. Bueno, Está ausente, ¿no? yo creo que es indispensable, ya lo dije, que la gente pueda internalizar la realidad que estamos viviendo, el peligro, y para eso tú necesitas expertos, no solamente médicos y económicos, sino hay expertos en comunicación, en marketing. Hay que lograr transmitir ese mensaje, y creo que hay muchas agencias de comunicación que podrían ayudar al gobierno en diseñar campañas que permitan que la gente internalice esto, y teniendo cuidado de decir, transmitir la evidencia, el peligro, ¿no es cierto? Y también tener cuidado con la salud mental de la gente, que es un tema que vamos a tratar próximamente. Creo que aterrorizar tiene algunas ventajas, pero también tiene un costo colateral grande, y hay que tener cuidado con la pérdida de credibilidad. Entonces, simplemente la gente tiene que interiorizar el peligro, y que eso conduzca a un cambio de comportamientos. El problema es el comportamiento individual. Gracias, Carlos. Y ahora, para terminar, doctor Quispe, también le voy a hacer dos preguntas en una. La primera es la siguiente. Teniendo en cuenta que la respuesta inmunitaria es importante para que las personas, una vez contagiadas, no hagan cuadros críticos de esta enfermedad, ¿qué hacer? Y lo segundo es, ¿cómo debe la población asimilar la gravedad de esta pandemia, ¿no? Dado lo que vemos inclusive ahora en esta segunda cuarentena, lo que ocurre en las calles? Adelante, doctor Quispe. Hay varias cosas que resaltar, ¿no? Lo primero es de que haber tenido COVID no es que te proteja, es todo lo contrario. Te pone en riesgo de tener una enfermedad más severa, te pone en riesgo de morir más y te pone en riesgo de tener peores secuelas. Pues ahora las personas que tuvieron una primera infección están en peor riesgo por esta razón de las tasas de reinfección que están incrementándose. Y que sepas como las que vienen de Manaus son peor todavía. Está aquí nomás al costado. Ya lo reportaron en Leticia, pero no tiene sistema de vigilancia genómica para darse cuenta que ya está circulando en el Perú. Estamos haciendo el estudio en Iquitos y muy probable que hace rato que esté circulando. Lo segundo, la inmunidad adquirida por la infección previa no se compara en nada con la inmunidad que vas a recibir por la vacuna. Y hay que no hay ningún programa de vacunación en el mundo que discrimine al que ya tuvieron la infección. Por el contrario, esas son población vulnerable que tiene que vacunarse con prioridad, por justamente la probabilidad de que teniendo una segunda infección su riesgo de muerte es mayor. Tercero, para poder prevenir la mayor cantidad de muertes en el Perú, en ausencia de una intervención que corte cadenas de transmisión, porque no las estamos implementando, tenemos que enseñar a la población a autocuidarse. Entonces hemos preparado una hoja de automonitoreo y la hemos compartido en las redes para que la gran mayoría de médicos generales y en general la población aprenda a cuidarse en casa. ¿Por qué? Porque el 95% de los casos son COVID leves que se curan solos. No hay nada que puedas tomar para acelerar esa recuperación, pero sí hay otras medidas que puedes tomar para monitorizar cómo evoluciona tu historia natural y puedes documentar todos tus signos y la intensidad de los mismos, reconocer los signos de alarma y usar tu pulsoxímetro y tu termómetro para monitorizar tu enfermedad. Cada 12 horas lo registras en tu hojita y tú vas a ver cómo los signos aparecen, pierdes el olfato, 3, 4 días, 5 días después recuperas el olfato, recuperas el gusto, la temperatura baja y tu enfermedad se autolimita. Pero quedas inválido, ¿no? Quedas con un 30% menos de capacidad respiratoria, que algunos quedan con caída del cabello, lengua COVID, pérdida de fuerza en los miembros inferiores. Es una enfermedad horrible, te va a costar tu salud.
Pero luego de eso tienes que tratar esto como un evento de salud mental, ¿no? Es un trauma, y como todo buen trauma genera estrés postraumático. Y es importantísimo que la gente entienda de que sobrevivir al COVID es un trauma y que tienen que empezar a cuidar su salud mental y recuperar su salud física para entrar inmediatamente en rehabilitación. Y lo último que estamos haciendo ahora, y que ahora lo estoy preparando porque vimos que el MINSA lo estaba haciendo y nos sentimos un poco cortos de hacerlo, es enseñar a la gente a manejar balones de oxígeno en su casa. Mira la desesperación de la gente que cuando tiene un familiar que se está muriendo en el cuarto de su casa y sabe de que la oxigenoterapia le puede salvar la vida, están consiguiéndose balones de oxígeno y los están matando porque le meten más oxígeno del que se deben sin enterarse de que el oxígeno, si no lo usas correctamente, te destruye las mucosas. Esa botellita de agua que le pones para humidificar el oxígeno le va a salvar la mucosa a esa persona y tienes que saber utilizarlo. ¿Cómo utilizar un manómetro? La gente no tiene más mínima idea de qué cosa es una presión y cuántos litros entran por cada minuto en un paciente cuando le metes un balón de oxígeno directamente a la nariz. Entonces, entrenarlos en eso no es fácil, pero a ese extremo tenemos que llegar porque eso salva vidas. Entonces, un paciente que tiene COVID moderado, que recibe oxigenoterapia en casa, se va a salvar, siempre y cuando uses el oxígeno adecuadamente, lo prones, que es lo que no están haciendo. Tú miras las fotos y todo el mundo está boca arriba, lo voltees como tortilla boca abajo, liberes el espacio del pulmón y puedas aumentar la capacidad ventilatoria, ¿no? Haciendo solamente eso, colocando el oxígeno, volteándolo en pronación, manteniéndolo estable por la mayor cantidad de tiempo posible, vas a ver cómo la gran mayoría de los pacientes con COVID moderado sobreviven en casa, ¿no? Pero el gran problema es que lo primero que hacen es llaman a un médico y el médico le da anticoagulantes, corticoides, le da dexametasona, le mete un cóctel y los termina matando. Entonces, el autocuidado en casa salva vidas. Entonces, todos tienen que asumir que si el virus ya entró a tu casa, todos en casa se desinfectaron e inmediatamente entrar todos en monitoreo con tu termómetro, con tu saturación de oxígeno, monitorizando la aparición y desaparición de los signos, pero sobre todo entendiendo los signos de alarma, ¿no? Que son, si tú desaturas, tienes una frecuencia respiratoria o dificultad para respirar en reposo, tienes picos de fiebres altas por más de 3 días consecutivos que no ceden con medios físicos y paracetamol, y esos 3 signos juntos están diciendo que tu probabilidad de muerte se está disparando. Entonces, enseñar esto, y mira cómo es, soltamos la hoja, 30 minutos después nos llaman unos amigos que eran desarrolladores de aplicaciones móviles, y estamos desarrollando la aplicación móvil. Y el único requisito que les he puesto es que sea gratuita y que no recolecte datos, que sea anonimizada. Y la vamos a lanzar esta semana. La aplicación móvil va a estar disponible para que cualquier programa pueda descargarla, utilizarla para monitorizar la evolución natural de esa enfermedad. Y van a ser millones de peruanos los que van a tener COVID en esa segunda ola. Entonces, con mayor razón tenemos que salir a comunicar para entrenar a esa gente a autocuidarse y a prevenir que se mueran sus familiares y ellos mismos. Gracias, doctor Quispe. Antes de terminar, les recuerdo a todos los participantes que el enlace de mi encuesta sobre sus opiniones de este webinar va a estar disponible durante el día de hoy. Esto les permitirá tener una constancia, ¿no?, que saldrá y se remitirá a sus correos en un plazo de 30 días posterior a este evento. Finalmente, agradecerle a los estimados panelistas por sus importantes reflexiones. Creo que se han cumplido los objetivos que nos propusimos cuando iniciamos este evento, ¿no? Han sido reflexiones del lado de la economía, de las políticas públicas en términos de salud y del lado de la epidemiología, ¿no?, que nos dejan importantes enseñanzas para tenerlas en cuenta. Agradecemos a todos los que se han conectado a través de este Zoom, a través de las redes sociales y de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, del Diario Gestión y de Intelfin. Les agradecemos su participación. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.